Muy buenos días. Bueno, para mí son días. Estoy grabando este video con la intención de darle seguimiento a nuestro programa de estudios. Vamos a empezar con el tema número 3, que se refiere a los datos básicos o los estudios básicos que se requieren realizar para el diseño de una planta potabilizadora. Ujú. Anteriormente hemos estado viendo todo lo que se refiere a los objetivos de la potabilización y los procesos que se utilizan de manera común, por lo menos aquí en México, para potabilizar o para lograr este objetivo en el agua que se obtiene de las diferentes fuentes de abastecimiento. En esta ocasión, pues vamos a empezar con el tema, repito, que se refiere a todos esos datos y estudios necesarios para el diseño de la planta. Ajá. Para esto, nos vamos a apoyar en nuestro manual de diseño, ajá, de Conagua. Entonces, esta primera parte, bueno, este tema viene específicamente en la página número, ay, perdón, en la página o a partir de la página número 60 de su manual. Entonces, el tema se llama Consideraciones para un sistema de potabilización. Entonces, aquí lo que vamos a estar viendo es cuáles son esas variables que hay que considerar para llevar a cabo un buen diseño de la planta. No nada más se va uno a enfocar a lo que es la calidad y la cantidad de agua que se va a potabilizar. Hay muchas otras variables que deben considerarse para poder hacer un diseño y una operación adecuada de cualquier planta. ¿Sí? Entonces, este tema, o en el manual, que les voy a pedir obviamente que lean con todo detenimiento, por eso les estoy dando la página y todo del manual, y esto es para que tenga la información pues más amplia, ¿no? Del tema. Pero bien, a grandes rasgos, pues yo les voy a explicar pues de qué se trata, ¿no? Y cuál es la información que está contenida en esta parte. Entonces, bien, empieza en este manual a hacer una mención de cuál es el objetivo de la potabilización del agua, ¿no? Entonces, bueno, eso pues ya lo tenemos bien estudiado, ya lo hemos platicado y lo hemos mencionado en clases anteriores. Sin embargo, aquí lo importante es resaltar que para hacer, bueno, que dentro de lo que es un buen diseño de una planta potabilizadora, pues también está una buena gestión y operación de la misma. Ustedes saben que como cualquier otra obra civil, pues no nada más es construir y entregar, ¿no? Y ya, no, o sea, es garantizar que esa planta o que cualquier obra, pues va a cumplir de manera eficiente con la vida útil, ¿sí? O con el periodo de diseño para el cual está construido esa obra. De manera específica, pues, una planta potabilizadora. Ujú. Entonces, todas estas consideraciones que vamos a ver a continuación, pues van a ayudarnos a cumplir con ese objetivo. Ujú. Entonces, bien. Una planta potabilizadora, dice aquí, es parte de un sistema de abastecimiento, ya lo hemos comentado, el cual puede contar con una o varias potabilizadoras. Esto va a depender, obviamente, del gasto y de la demanda que esté generando la zona de abastecimiento. Hay zonas de abastecimiento, perdón, relativamente pequeñas comparadas con las que podemos encontrar en las grandes ciudades. Entonces, es muy importante saber esto, ¿no? Tomar en cuenta esto, más bien. Ok, y hacer uso de varios tipos de fuentes de suministro. El presente libro, bueno, esto trata de los aspectos relacionados con la planta potabilizadora. Entonces, estos aspectos que han de definirse son el periodo de planeación, que se refiere pues a la vida útil de nuestro proyecto. Eso siempre es bien importante definirlo y eso estará en función del crecimiento poblacional, estará en función de los diferentes usos de suelo que se presenten en la zona de estudio, el potencial de desarrollo, etcétera. Ujú. Segundo, el área de abastecimiento.
Número 3, capacidad máxima diaria. El número 4, tomar en cuenta un posible crecimiento a futuro, tanto de la planta como de la población. Número 5, fuente de suministro o fuente de abastecimiento. Número 6, sitio de ubicación, en dónde se va a construir la planta. Y el último, pues el financiamiento, ¿no? ¿Cómo es que se va a pagar esa obra? Entonces, bueno, aquí empieza a definir, pues, a qué se refiere cada uno de estos puntos, teniendo como primero el periodo de planeación. Este periodo obedece a la vida útil que se maneja, o los periodos de vida útil que se manejan para un sistema de abastecimiento de agua potable en general. Y esto ya lo vieron ustedes en el semestre en que les tocó esa materia. Pero por ahí, si no se acuerdan, digo, todos los proyectos que tengan que ver con abastecimiento de agua potable, redes de alcantarillado, plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento, obedecen a ese mismo periodo de tiempo que son de 10 o de entre 10 a 20 años. Ujú. Es importante mencionar, y esto siempre se los digo yo también, que el crecimiento de algunas regiones puede acortar dicho periodo, pero también los cambios en las actividades económicas en la región pueden provocar un efecto contrario y dejar sobredimensionada la planta. ¿Sí? Entonces, esto del periodo de diseño siempre les hago el hincapié de que obedece a qué tanto crece la población, ¿sí? Si tenemos poblaciones que se están modificando de manera acelerada o que viene crecimiento poblacional es acelerado, entonces esa vida útil empieza a disminuir, empieza a acortarse ese periodo de tiempo. Si por el contrario, el desarrollo o el crecimiento de esa población es desacelerado, ajá, o tiene cambios no tan notorios, ¿sí? O los aumentos de población son pequeños, entonces ahí podemos alargar este periodo de vida útil, ¿sí? Esto es algo que siempre les he mencionado en otras materias, ajá, que tienen que ver precisamente con agua, ¿no? Entonces, esta no es la excepción, tener en cuenta esto, ¿sale? Que el periodo de tiempo o el periodo de vida útil de nuestras plantas potabilizadoras va de entre 10 y 20 años. El segundo punto es el área de abastecimiento, que es definir geográficamente qué zona recibirá el agua producida por la planta potabilizadora. Ajá. Y definir pues cuáles son las características de esta población. ¿Por qué? Porque es importante conocer qué uso se le va a dar al agua que estamos produciendo en la potabilizadora. ¿Sí? Para esto es bien importante conocer los usos de suelo del área de abastecimiento y a eso se refiere con definir las características de la población. Asimismo, ustedes saben que para determinar una dotación de agua potable es bien importante también conocer características de clima, características de tipo social, como por ejemplo algunas tradiciones, algunos usos y costumbres, etcétera. Ajá. Esto también ya seguramente se los comentaron en su curso de abastecimiento de agua potable, pero si no, bueno, aquí estamos haciendo un recordatorio de todo ello. Aquí es bien importante o empezamos a entrar en algo que es nuevo, ¿no? Para nosotros, que es el tamaño de la planta potabilizadora. Entonces, aquí sí no estamos refiriéndonos a la complejidad de la planta, que es algo de lo que hemos estado hablando en videos anteriores, bueno, en clases anteriores. La complejidad de la planta se refiere precisamente al número de procesos por los que va a estar pasando la planta, el agua, perdón, de la fuente de abastecimiento hasta lo que es la salida de la planta. Ajá. Y dijimos que obviamente la complejidad pues va a depender de la calidad del agua. Pero en este punto, en donde dice tamaño de la planta potabilizadora, ¿sí? Pues se refiere precisamente al tamaño de cada tanque, ¿sí? Que va a estar conformando la planta. Entonces aquí sí, la capacidad de la planta estará determinada en función de la demanda, ajá, de la demanda diaria máxima, o sea, del gasto máximo diario, así como de la demanda futura del área servida. Por eso es bien importante para poder determinar la demanda de agua potable que vamos a estar extrayendo de nuestra fuente de abastecimiento,
tomar en cuenta esa vida útil o ese periodo de diseño para hacer una proyección de población y poder determinar esta demanda, esta famosa demanda futura del área. Ajá. Entonces, bien, es importante, aquí menciona que si la construcción puede llevarse a cabo por etapas, es necesario tener presente cuál es el tamaño máximo deseado de la planta. Esto para prever el terreno suficiente y contar con la flexibilidad necesaria en los procesos, es decir, para el acomodo o el arreglo que van a tener los diversos tanques en el interior de la planta. Esto es bien, bien importante cuando dice que hay que prever la parte de tener un terreno suficiente, ¿sí? Y vamos a ver también que existe la posibilidad de crecimiento a futuro, tanto de la población y por ende, o de manera consecuente, pues de la demanda, ¿no? Y si hay un aumento en la demanda, pues tendremos que modificar el tamaño de la planta también. Puede que exista la necesidad de poner más procesos o de los mismos procesos poner más tanques o aumentar el tamaño de los tanques en un futuro, ¿sí? Entonces hay que prever todo eso al momento de seleccionar el terreno, ajá, y por lo tanto, pues el sitio en donde se va a construir la planta. ¿No? Y entonces otro factor que afecta al tamaño de la selección a la selección, perdón, del tamaño de la planta son la seguridad de la fuente de abastecimiento, es decir, que la construcción de esta planta pues no afecte o no genere un impacto negativo, es decir, una contaminación a la fuente de abastecimiento. Ustedes recordarán que la planta potabilizadora está juntito, ¿no? O sea, está muy cerca de lo que es la fuente de abastecimiento o la obra de captación. Entonces, es bien importante no pasar ese límite, ¿no? De seguridad hacia la fuente de abastecimiento, ¿no? Y otro, pues el costo. El costo que va a tener la planta, porque dice aquí, ¿no? Hay que evaluar si una planta de gran tamaño, o sea, la operación de una planta de esa magnitud, pues es viable económicamente hablando, comparado con bueno, con construir dos o tres plantas más pequeñas y operar esas plantas pequeñas y que al final, pues me va a estar generando el gasto para cubrir la demanda. Ajá, entonces, bueno, esa también es otra parte, ¿ok? Como cuarto punto tenemos el crecimiento a futuro, ajá, que es lo que les comentaba, ¿no? Hay diversos métodos como para hacer un crecimiento o un abatimiento de la población futura y esto, pues ayuda a determinar si la planta potabilizadora en algún momento o en algún eh, punto de su vida útil, pues va a requerir de un aumento, ¿no? De un crecimiento, repito, tanto en procesos como en número de tanques o tamaño de los tanques. Ajá. Ok, de la fuente de abastecimiento, bueno, esto ya hemos platicado bastante, en donde empezamos a determinar las diferentes tipos de fuentes de abastecimiento, ¿no? En donde dijimos que en función de esa clasificación, pues tendrán algunas características y en función de estas características estarán la calidad del agua. Entonces, bueno, de la fuente de abastecimiento habrá que tomar estas consideraciones: cantidad de agua que se puede obtener actualmente y a futuro, ¿no? Calidad del agua, condiciones climáticas, problemas potenciales para construir la obra de toma, y operación, perdón, seguridad de operación y suministro, posibilidad de contaminación futura de la fuente y facilidad de expansión futura. Ajá, que así como es el conjunto de todo lo que ya hemos mencionado. En el sitio de la ubicación de la planta, bueno, pues nada más es ubicar los terrenos que poseen las dimensiones apropiadas para para alojar todos los tanques de la planta, ¿no? Pero también es importante tomar en cuenta otras características, no nada más la dimensión del terreno, sino también otras, como por ejemplo la mecánica de suelos y la topografía, ajá, de la zona de estudio o del terreno en donde se quiere construir la planta.
Eh, Junto con este video les voy a dejar algunas figuras, ajá, que nos van a ayudar a entender un poquito la importancia del tamaño de una planta potabilizadora. ¿Sí? Una planta, un tanque en donde se potabiliza agua, o sea, quítense la idea de su cabeza que es como una cisternita de 2 por 2, ¿no? O es un tinaquito de 1000 litros. No, 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 o sea, de verdad son tanques muy grandes, o sea, estamos hablando de dimensiones de hasta 30 metros de diámetro, en el caso de un tanque de sección circular. Ajá, o tenemos algunos de sección rectangular que van que son, por ejemplo, de 20 por 40 metros. Ajá, o sea, sí son tanques de dimensiones muy grandes, ¿sale? Entonces, es bien importante que ustedes tengan en mente esa parte, ajá, las dimensiones que puede llegar a tener una planta. Entonces, si nosotros estamos hablando de que un tanque tiene esas dimensiones, imagínense, o sea, ¿en dónde va a estar dispuesto ese tanque? Pues en el suelo, ¿sí? Un tanque, el tanque en sí pesa, pues tiene un peso, ¿no? Porque son tanques de concreto reforzado. Pero no nada más eso, sino que en ese tanque va a haber agua o un volumen de agua bastante considerable. Ajá. Entonces, va a estar generando un peso, es decir, un esfuerzo en el suelo. Entonces, también es muy importante la parte de el diseño de las cimentaciones de esos tanques, el diseño estructural de los mismos. Entonces, es bien importante conocer la mecánica de suelos. Ajá. Y la topografía, esto es porque el agua va a estar siguiendo un curso a lo largo de toda la planta potabilizadora, desde que entra hasta que sale. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que el flujo del agua dentro de la planta sea por gravedad. Ajá, es decir, que tenga una topografía tal, que ese terreno tenga una topografía tal que me ayude a que el flujo sea de esa forma. Sin embargo, cuando no existe esa posibilidad, bueno, pues habrá algunos procesos que requieran de algún bombeo, ¿no? Del bombeo de agua. Y bueno, esto está previsto en todas las plantas potabilizadoras. En algún punto este, hay, hay bombeos. Permítame un segundo. Bien, continuamos. Entonces, bueno, en cuanto al sitio de la ubicación de la planta, pues disponibilidad del área, localización geográfica, información obtenida de estudios geológicos, disponibilidad de energía eléctrica y servicios, y si no hay, pues proveer esa zona de los mismos, accesibilidad a vías de comunicación. Ajá, tanto en desde que se hacen los estudios previos, durante la construcción de la planta y la operación, porque una planta potabilizadora pues requiere de personal, ajá, requiere también de el suministro de reactivos, ajá, de sustancias químicas. Entonces, debe haber acceso a la zona. Y si no hay, pues se pueden, e incluso se construyen caminos de acceso, etcétera, para acondicionar la zona, en donde está una planta potabilizadora. Costos de construcción a partir de índices, seguridad de operación y con los vecinos, ajá, y la posibilidad de expansiones futuras. Ajá, entonces, bueno. Y por último, bueno, el financiamiento, ¿no? Existen muchos métodos para financiar la construcción de una planta potabilizadora. Entonces, esto ustedes ya lo conocen, que generalmente se somete a través de los organismos operadores, que son todas esas dependencias de gobierno que están encargadas de hacer la gestión de toda esta parte. Ajá. No nada más hacer la gestión del recurso, o sea, del agua, sino también hacer toda esta parte del financiamiento de todas estas obras. Ujú. Entonces, estos organismos operadores lanzan los concursos y las diferentes constructoras, de tanto del sector privado como del sector público, concursan y pues bueno, se les da, ¿no? A los que tengan el recurso más disponible, el recurso económico, y la mejor
la mejor propuesta de diseño, pues se le da, ¿no? Se le da la obra y entonces a través de la contribución de la gente, a través de los impuestos, pues los organismos operadores se encargan de pagar, ¿no? De pagar esa obra, ¿no? Así es como, sabemos que así es como funciona y bueno, entonces esos son los datos que hay que tomar en cuenta para la construcción de una planta, de una planta potabilizadora. Sin embargo, bueno, existen por ahí otros estudios. Hemos visto a lo largo de los temas que para poder hacer o para poder proponer un tren de procesos de potabilización es importante conocer la calidad del agua. Ajá. Pero aparte de esos estudios de calidad del agua, existen otros que complementan la selección de los procesos. Ujú. Hasta ahorita, lo único que hemos hecho es hacer propuestas en función de una tabla que vimos nosotros con anterioridad, en la que nos decía cuál era el parámetro y cuál era el proceso que se puede aplicar. Ajá, entonces, existen otras pruebas que nos van a ayudar a, dentro de una gama de procesos, elegir cuál es el más viable para nuestra planta. Ajá. Y esas pruebas o esos estudios preliminares se les llama pruebas de tratabilidad. ¿Sale? Entonces, esas pruebas de tratabilidad son como, bueno, no son como, se hace una especie de planta piloto en laboratorio. Ajá, y a diferentes muestras de la fuente de abastecimiento se someten a todos los procesos posibles por aplicar para eliminar todos los contaminantes. Ajá, y entonces esas pruebas consisten en, como, pues ahora sí que jugar un poco con los tiempos de retención, con los reactivos que se pueden utilizar, las concentraciones de esos reactivos, la naturaleza de los reactivos, diferentes tamaños de mallas, diferentes tamaños de rejillas, diferentes velocidades de agitación, o sea, un montón de cosas se juega con eso y se define a través de esa planta piloto o de esos procesos piloto o a escala cuál es el más eficiente o cuál es el que se adecua más a este, mm, las características de esa zona de estudio, ¿no? De esa planta. Esto es un tema que vamos a ir retomando conforme vayamos avanzando una vez que empecemos a ver cada uno de los procesos de potabilización. Ajá. Dijimos y recuerden que yo les mencioné que íbamos a estar viendo proceso y el proceso, la teoría y cómo se diseña. Y así nos vamos a ir con cada uno de los que hemos mencionado hasta el momento. Ajá. Pero es importante conocer esto. Ajá, que ustedes sepan que aparte de los estudios de calidad del agua, existen algunas pruebas, ajá, que me van a ayudar a definir, ahora sí, de manera definitiva, cuál va a ser mi proceso cuál va a ser, perdón, mi tren de procesos de potabilización. Ajá. Entonces, bueno, esto lo vamos a estar viendo, repito, de manera paulatina, conforme vayamos avanzando con el curso. Pero bueno, sí, era importante mencionarles todo esto. Ajá, todo esto que son los datos y los estudios básicos que se tienen que realizar para el diseño de una planta. Muchos de estos datos, ustedes ya los ya han tenido oportunidad pues sí, de conocerlos y de aplicarlos en otros proyectos, ajá, como la zona de estudio, la vida útil, la disponibilidad de los recursos, etcétera. Pero era importante mencionárselos enfocado a la materia de plantas potabilizadoras. Ujú. Entonces, todo esto, todos estos datos van en lo que es la memoria descriptiva del proyecto. Ajá. Entonces, una vez que se ve esto, eh, vamos a reforzarlo con una siguiente reunión, con una siguiente clase, un siguiente video, toda esta parte, para empezar ahora sí ya y entrar de lleno a lo que son los procesos.
Ujú. Entonces, bueno, espero que este video haya servido como, bueno, que haya logrado el objetivo de ver este tema en general. Les voy a pedir pues, que por favor, aparte de lo que estuve comentando, lean por favor su manual. Es sumamente importante que ustedes complementen la información. Ya tienen las páginas, repito, es la página número, a partir de la página número 60 que pueden ustedes encontrar esta información de la que se habló en esta clase. Bien, entonces nos estamos viendo. Hasta luego.